organización nace de la confluencia de tres grupos: el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, la Organización de Trabajadores Revolucionarios y la agrupación Leandro Fote. Nosotros venimos de un proceso de trabajo de aproximadamente 2 años, donde con otros compañeros nos encontramos trabajando en agrupaciones de base, en el sindical, en los barrios, en docentes, en antirrepresivo, en lo cultural. Muchos de nosotros somos compañeros que nos forjamos en la lucha de 2001 y a partir de ahí construimos organización y nos encontramos en este proceso de debate y de ideas comunes, con lo que fuimos trabajando para poder consolidar una organización que pueda contribuir a la lucha de los trabajadores y el pueblo. Lo que estamos haciendo es plantarnos como organización política, apostando a intervenir en la coyuntura con la perspectiva de poder aportar a la construcción de poder obrero y popular. Nosotros venimos planteando la necesidad de construir una izquierda que intervenga políticamente con la perspectiva de la revolución para lograr avanzar hacia el socialismo, y en ese marco es que nosotros nos planteamos una serie de tareas políticas importantes, nos parece, para este momento. En primer lugar, consideramos que es muy importante avanzar en la organización política, la construcción de organización de aquellos que aspiramos a desarrollar un proceso revolucionario, y en ese sentido también es que hemos logrado avanzar en un primer punto de confluencia, que es el acercamiento de 3 organizaciones y compañeros independientes con la perspectiva de poder seguir promoviendo reagrupamientos y construir organización política revolucionaria. Al mismo tiempo, lo que planteamos es la necesidad de construir una fuerza social revolucionaria que tenga capacidad de intervenir en la etapa, que pueda movilizar a amplios sectores obreros y populares. Nos parece que están dadas las condiciones para avanzar en mayores niveles de unidad entre sectores de trabajadores y sectores del pueblo. En función de eso planteamos algunas perspectivas en el plano electoral. En particular, nosotros consideramos que es importante el proceso que se está dando con el fortalecimiento de una herramienta como el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y entendemos que, más allá de que tenemos algunas diferencias o matices, que es importante para la acumulación de los trabajadores y el pueblo que se referencie una fuerza política a nivel nacional, y por eso en este momento estamos llamando a apoyarlo y estamos colaborando con su campaña. De todos modos, pensamos que es necesario que las organizaciones políticas, los movimientos sociales, confluyamos más allá del plano electoral, que la política electoral es solamente una instancia que está muy presente en este año, pero que no va a alcanzar para poder tener una actividad y una movilización que sea capaz de enfrentar los proyectos patronales de ajuste y de represión que pensamos que se están acercando y que se van profundizando con el viraje cada vez más claramente hacia la derecha que las distintas opciones patronales nos presentan. Nosotros vemos que este va a ser un año particularmente difícil para los trabajadores, que las propuestas que nos vienen presentando, sobre todo en este año electoral, tienen que ver con una orientación de más ajuste, más represión, más flexibilización laboral, con lo que nosotros vemos una imprescindible unidad en el campo popular y en los sectores de trabajadores, en los que podamos coordinar las luchas que sin ninguna duda van a ser muy necesarias. Por eso, desde Izquierda Revolucionaria planteamos la necesidad de la unificación y de la coordinación de todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles y del campo popular.